Bien, que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar en este lugar una vez más, en este día domingo que el Señor nos ha regalado, hermanos, para poder bendecir su nombre. Su palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y damos gracias al Señor por esa misericordia que hasta el día de hoy el Señor pues ha tenido de nosotros y seguirá, hermanos, bendiciéndonos. Bien, un saludo para todos ustedes, hermanos, en el nombre del Señor. Bendiciones si hay amigos en medio nuestro, bienvenidos en el nombre del Señor. Y si los hermanos pues de otras congregaciones, también bienvenidos a la casa del Señor. Y un saludo también a todos los que nos estarán viendo a través de las redes sociales y escuchándonos a través de la radio. Que el Señor pueda bendecir cada una de sus vidas en esta hora de la mañana. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14 y el versículo 7. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Dice la Biblia así: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Hasta allí vamos a leer este pasaje de la Escritura. Bien, vamos a meditar esta mañana con el tema los muros de nuestra casa. Vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de la familia y vamos a meditar bajo este tema, los muros de nuestra casa. Bien, cuando Asa, el rey, llegó, hermanos, al reinado de Judá, limpió la ciudad. Recuerde que todos los reyes que antecedieron al rey Asa fueron reyes malos que sirvieron a otros dioses y se apartaron del verdadero Dios. Habían sometido a Judá, a la ciudad entera, a que se olvidaran de Jehová Dios y se convirtieron en una ciudad idólatra. Tenían sus lugares altos donde iban a ofrecer sus sacrificios a aquellos dioses paganos que ellos estaban adorando. Pero cuando Asa llegó al reinado, las cosas empezaron a cambiar, empezaron a ser diferentes, porque Asa, dice la palabra de Dios, que destruyó los lugares donde se adoraban a los Baales y quemó todas las imágenes y figuras que tenían en la ciudad sus reyes que lo antecedieron. Y la palabra del Señor dice que este hombre empezó a limpiar la ciudad y al mismo tiempo
a encarrilar a la ciudad, a Judá, nuevamente, hermanos, al camino verdadero, al camino que conduce a la vida eterna. Entonces Asa limpió la ciudad. Y dice que en su reinado hubo paz, hubo tranquilidad y fueron prosperados. Es decir, esto nos da a entender que cuando el ser humano busca a Dios, cuando buscamos a Dios, las cosas son diferentes. Las cosas empiezan a cambiar y Dios empieza a obrar como Él desea que nosotros recibamos de su obra. Entonces el rey, por 10 años dice la Escritura que hubo paz, que hubo tranquilidad. No hubo enemigo que les hiciese guerra. Entonces Asa se pone a pensar y dice, bueno, estamos en paz. El Señor nos ha dado la victoria, esta tierra es nuestra. Pero no sabemos si el día de mañana van a surgir enemigos en contra nuestra. Y hoy que tenemos paz, hoy que tenemos tranquilidad, hoy que somos felices, que no tenemos enemigos que nos estorben, vamos a hacer algo, dijo Asa, y vamos a construir muros alrededor de la ciudad, porque no sabemos si el día de mañana habrán enemigos en contra nuestra. Entonces, cuando Asa vio que todo estaba en paz y que el tiempo era favorable para ellos, dijo, vamos a construir muros como protección a nuestra ciudad. Dije que el tema es los muros de nuestra casa. Los muros siempre han sido algo muy importante para la protección de las familias. Y en tiempos bíblicos, las ciudades siempre, hermanos, estaban rodeadas por muros, construían muros alrededor de ellas como protección y defensa de las familias que habitaban en aquellas ciudades para defenderse de sus enemigos. Cuando una ciudad era atacada, los enemigos que estaban tratando de conquistarla, aquella ciudad, lo primero que hacían era una grieta en aquel muro. Eso era lo primero que hacía el enemigo, abrir una grieta y luego empezar a romper aquella muralla para poder introducirse a la ciudad. Eso era lo que hacía el conquistador, el enemigo, cuando quería penetrar a una ciudad, abría una grieta y una vez había un pequeño orificio en aquel muro, empezaba, hermanos, a escarbar hasta que aquel muro se quebrantaba y de esta forma entrar a aquella ciudad y poder vencer a sus enemigos en este caso y conquistar la ciudad. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, verso 4, dice: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra. Es decir, que cuando el enemigo llegaba a la ciudad y cuando habría una grieta en aquel muro, en aquella muralla, entonces si la persona, el que estaba dentro de la muralla era débil, no era fuerte, entonces aquellos soldados, dice que empezaron a huir y se corrieron de la ciudad. Entonces, y cuando las ciudades eran destruidas por los conquistadores, o cuando Dios permitía que las ciudades fueran reedificadas, lo primero que los hombres de aquella ciudad levantaban eran los muros caídos. Eso era lo primero que hacía los hombres de aquellas ciudades cuando los muros eran quebrantados, cuando los muros el enemigo los botaba y Dios permitía que aquella ciudad surgiera una vez más y se levantara de la ruina. Lo primero que hacían en aquella ciudad era reconstruir los muros, reconstruir aquellas murallas, porque eso significaba la protección y la seguridad para la familia. Entonces, cuando esto sucedía, cuando las personas y los hombres de aquellas ciudades reconstruían los muros, las personas que estaban en el interior se sentían confiadas.
se sentían seguros porque los muros significan seguridad. Ahora bien, si trasladamos estos textos a nuestra vida familiar, déjame decirle que nuestra familia siempre están bajo ataque del enemigo. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio siempre están bajo ataque del enemigo. Y es por eso que es muy importante levantar alrededor de nuestra familia muros de protección para no permitir que el enemigo entre a destruir nuestra familia, a destruir nuestros hijos, a destruir nuestro matrimonio. Es importante que así como en aquella ciudad las personas edificaban muros alrededor de ella, en el sentido espiritual es importante que nosotros edifiquemos muros de protección alrededor de nuestra familia y de nuestros hijos. Pero cuando ya hay una brecha, mis hermanos, a los muros, y cuando los muros se derriban, nosotros en la familia no podemos ser indiferentes a eso. No podemos ser indiferentes a eso. Tenemos que edificar los muros de nuestra familia. Veamos, hermanos, en primer lugar. Primeramente, nosotros tenemos que edificar muros de protección. Y en segundo lugar, vamos a ver que también es importante edificar muros de retención. Los muros de protección sirven para evitar que los enemigos entren y afecten a nuestra familia. Ese era, hermanos, en los tiempos bíblicos, ese era el objetivo de los principales de las ciudades cuando edificaban los muros. El objetivo principal era de mantener seguras a las personas que estaban en el interior. Y en esta oportunidad, nosotros tenemos que edificar muros de protección alrededor de nuestra familia para que el enemigo no entre y pueda, hermanos, suturar nuestra familia, arruinarla y destruirla. Algunos de los muros de protección que nosotros necesitamos edificar alrededor de nuestra familia son, número uno, la oración. La oración. En Job capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice la lectura así: y se levantó Job de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos. Porque decía Job: quizás hayan pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Y luego dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y escuche bien lo que dice después. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y mire cómo dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Podemos ver el clamor de un hombre de familia. Podemos ver el clamor de un padre de familia construyendo un muro de protección a través de la oración alrededor de su familia. Y este muro de protección que Job había construido, pues dice la escritura que Job todos los días ofrecía sacrificios a Jehová y oraba por sus hijos. Él decía: quizás mis hijos hayan pecado, quizás mis hijos hayan blasfemado contra Dios,
Y él pedía que guardara su familia, que guardara su matrimonio y que guardara los bienes que Dios le había dado. Y observe bien que esta muralla que a través de la oración Job había construido, no solamente la conocía Dios, no solamente la conocía su familia o él mismo o los vecinos, sino que hasta el mismo diablo se dio cuenta que Job había construido un muro de protección sobre su familia. Pues está diciendo aquí Dios a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre justo, un hombre recto, y que no hay otro como él sobre la tierra? Y Satanás le dice a Dios: ¿y cómo no te va a servir si tú le has dado todo? Tú lo tienes con bendición, tiene una buena familia, tú le has protegido. Es decir, que Satanás se dio cuenta que Dios había construido una muralla, un muro alrededor de Job y su familia por las oraciones que Job todos los días había hecho delante de la presencia de Dios. Se da cuenta, mi estimado hermano, que cuando nosotros como hijos de Dios elevamos una muralla, un muro, hermanos, lo levantamos, lo construimos, un muro de oración alrededor de nuestra familia, hermano, el diablo se da cuenta que no puede penetrar, que no puede entrar, que no puede derribar esa muralla si el Señor no se lo permite. En esta oportunidad, Satanás sabía que Job había construido un muro alrededor de su familia. Y es por eso que esta familia era una familia bendecida. Y aunque sus hijos eran unos malvados y unos perversos, pues por esa razón era que Job sabía lo que tenía en casa. Job conocía quiénes eran sus hijos. Job sabía que sus hijos eran sinvergüenza, y por eso él intercedía a Dios por ellos. Y esas oraciones llegaban a la presencia de Dios y hacían un muro alrededor de su familia. ¿No es cierto, mi estimado hermano, que todos aquellos que tenemos hijos tenemos que, hermano, edificar un muro de protección a través de la oración de nuestra familia? Hay hijos que son rebeldes, hijos, hermano, que hacen lo malo delante de Dios, pero muchas veces dicen: yo hago esto y lo otro y Dios no me hace nada. No, mi estimado, es una madre que ha construido una muralla de rodillas delante de la presencia de Dios. Es un padre que está ahí rodeando su familia a través de la oración, así como Job lo hacía delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Cuando como hijos de Dios nosotros elevamos, hermano, o construimos una muralla de oración, el mismo diablo lo sabe y él no puede entrar. Así dice el versículo que leíamos. Y dice Satanás hablando a Dios: ¿no le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, que si usted se recuerda y ha leído esta lectura, Job era un hombre próspero. Job era un hombre justo, era un hombre bendecido, era un hombre que lo tenía todo, tenía hacienda, tenía animales, tenía hijos, pero también tenía una protección alrededor de todo lo que él tenía, que él había construido. Dice que todas las mañanas, todos los días, Job, hermanos, estaba ahí construyendo ese muro de oración. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Podemos ver que el clamor de un padre de familia por sus hijos hacía que el Señor tuviera un cuidado especial sobre su familia. Ni Satanás podía tocarlos, ni Satanás podía acercarse a ellos, porque el mismo enemigo sabía que había un muro alrededor de esa familia. Y esta familia fue tocada por el enemigo hasta que Dios se lo permitió. Porque usted ya sabe todas las penurias y todas las dificultades que Job pudo tener cuando vio que Job lo tenía todo. Cuando nosotros construimos muros alrededor de nuestra familia, y en este caso muros de oración,
El diablo por la parte de afuera está arañando, tratando la manera de abrir una grieta para entrar y romper esa muralla. El enemigo está tratando la manera de poder entrar, pero esa muralla que hemos construido, que es muralla de oración, no permite que el enemigo entre. Y cuando nosotros, hermanos, permitimos que el enemigo abra una grieta en esa muralla, entonces es peligroso, porque de un momento a otro él puede entrar y puede destruir una familia entera. ¿Cuántas familias que antes servían al Señor, que estaban de pie, hermanos, en pie de lucha, guerreando contra el enemigo? Familias que se crecieron en el evangelio, que construyeron muralla, pero un día vino el declive, un día vino la debilidad, un día se cansaron de orar y esos muros se cayeron. El enemigo entró y aquellas familias que antes eran envidiables, hoy son familias que el enemigo las ha destruido porque se descuidaron en la muralla de oración y fueron quebrantadas las murallas, y el enemigo entró e hizo desastres en aquella familia. Bendito sea el Señor. Esto nos demuestra a nosotros la importancia de la oración por nuestra familia. No podemos descuidarnos de clamar por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio y por todos los bienes que el Señor nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una muralla muy importante que debemos de construir, hermanos, una muralla de oración. Si hay algo que el enemigo le tiene miedo, hermano, es un creyente que ora. Y aunque en nuestros tiempos, hermano, es lo menos que hacemos hoy, porque tal parece que está bien difícil, hermano, buscar la presencia del Señor, pero es algo vital en nuestra vida. Es algo que tenemos que hacerlo porque lo necesitamos. Construir una muralla de oración alrededor de nuestra familia. ¿Qué otra muralla, hermanos, de protección necesitamos edificar? La disciplina y la amonestación. Tenemos que edificar en nuestra familia una muralla de disciplina y amonestación. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice la palabra de Dios. La disciplina son las reglas de la casa, lo que está permitido y lo que no está permitido. Debe de haber, hermano, disciplina y amonestación. La disciplina son las reglas que el jefe de la casa, hermanos, levanta para que por medio o bajo esos mandamientos o bajo esas reglas la familia se pueda conducir. Entonces la disciplina son las reglas de la casa, lo que está permitido y lo que no está permitido. Cuando en una casa no hay reglas, cada quien hace lo que quiere. Cada quien hace lo que se le viene en gana y no hay un orden, sino un desorden en la casa. Y nadie, hermanos, que viva en un desorden, nadie va a ser agradable delante de los ojos de Dios. Debemos de poner disciplina y orden en nuestra casa a través de las reglas de la disciplina que menciona la palabra de Dios. Y la amonestación es la corrección cuando esas reglas no se cumplen. La disciplina es la corrección cuando esas reglas de la casa se rompen o no se cumplen. Cuando en esa casa hay disciplina y amonestación, los hijos tienen la capacidad de discernir o de decidir correctamente. Y aunque el enemigo quiera entrar por medio de la mundanalidad, nuestros hijos saben y pueden comprender lo que les conviene y lo que no les conviene a su vida. Muchas veces
o realmente crecer o poder ordenar a nuestra casa cuando nuestros hijos son pequeños es fácil. Que nuestros hijos cumplan las reglas de la casa cuando son pequeños es fácil. Pero el problema es que cuando queremos poner reglas en la casa, cuando estos ya están grandes, las reglas en la casa se van edificando, hermanos, desde que ellos son pequeños. Si uno de padre de familia quiere construir reglas en la casa cuando ya crecieron, ya no funcionan. Las reglas funcionan, la disciplina y la amonestación funcionan cuando los hijos son pequeños, porque ahí se les va inculcando lo que a ellos les conviene y lo que no les conviene. Cuando un hijo ya es grande y las reglas nunca estuvieron en casa, ya a ellos no les interesa saber lo que les conviene o lo que no les conviene. Lo que les interesa es satisfacer las necesidades que su vida mundana les pide. Eso es lo que ellos quieren hacer. Por eso, mis hermanos, cuán importante es que las reglas nosotros las pongamos en casa desde que son pequeños. Ya cuando son grandes, querer construir reglas es imposible. Ya es imposible. La amonestación es la corrección cuando esas reglas no se cumplen. Cuando en esa casa hay disciplina y amonestación, los hijos tienen la capacidad de decidir correctamente. Y aunque el enemigo quiera hacérselos llevar, ellos comprenden y entienden que por las reglas que ellos tuvieron en casa, reconocen muy bien lo que les conviene y lo que no les conviene para sus vidas. Otro muro de protección que debemos de edificar es el temor a Dios. El temor a Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 26, dice la escritura así: el temor de Jehová, o en el temor de Jehová, está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Mire cómo dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Es decir, cuando un padre sabe que su hijo es un temeroso de Dios, es un padre confiado. Cuando una madre sabe que su hijo o su hija es temerosa de Dios, es una madre confiada. Pero cuando una madre y un padre se dan cuenta que sus hijos no temen a Dios, es un padre que vive angustiado. Es una madre que vive angustiada porque sabe que su hijo o su hija no tiene temor de Dios y es capaz de hacer cualquier cosa porque no tiene temor a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, el otro muro de protección es el temor a Dios. El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor a Dios es un muro de protección maravilloso, porque no solamente protege la vida de nuestros hijos mientras estén en casa o vivan en nuestra casa, sino que es un muro de protección para su vida aun cuando ellos formen su propio hogar. Por eso en el temor de Dios está la fuerte confianza de un padre, de que sus hijos, aunque ya no estén en nuestro hogar, ellos se apartarán del camino del mal. Cuando los hijos, hermanos, son rebeldes y no tienen temor de Dios, ese padre y esa madre de familia casi le da un infarto todos los días. O cuando una esposa sabe que su esposo no tiene temor de Dios, también es una esposa angustiada. O cuando un esposo se da cuenta que su esposa no teme a Dios, es un hombre angustiado. Por eso, hermano, es importante que como jefes de nuestra casa le inculquemos a nuestros hijos el temor a Dios. Porque ahí edificamos una muralla que no solamente durará mientras nuestros hijos estén en casa, sino que perdurará para toda la vida.
porque sabemos y conocemos que nuestros hijos, en cualquier lugar que ellos estén, tendrán temor a Dios y por ende estarán apartados del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Otro muro de protección que debemos de edificar alrededor de nuestra familia es, hermano, el cuidado y dedicación a la relación de pareja. Escuche bien esto. Esta es una muralla de protección, hermanos, familiar. El cuidado y dedicación en la relación de pareja. Mire, Proverbios capítulo 27 y el verso 7 dice de la siguiente manera: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hombre hambriento, todo lo amargo le es dulce. Es decir, que cuando una esposa es descuidada en todos sus asuntos, entonces después no venga llorando que su esposo se metió con otra señora o con otra muchacha. Porque la responsable de tener el cuidado de su esposo en todas sus áreas no es su vecina, es usted como esposa. Y en el caso de nosotros también es lo mismo, que dentro de nuestros muros nuestras esposas deben de sentirse amadas, cuidadas, protegidas, saciadas en todas las áreas, para que también nuestras esposas no estén viendo fuera de nuestros muros. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a aprovechar de eso, va a entrar y después va a ser una familia destruida y va a decir: ¿y en qué fallé yo? ¿Y qué fue lo que yo no hice? No, entonces esas preguntas no hay que hacérselas después, hay que hacérselas antes. Hacer un examen. Usted como esposa, ¿será que yo estoy fallando algo como esposa? ¿Usted ve raro, algo raro en su esposo? Usted no lo esté culpando y diga: este es un sinvergüenza. No, examínese usted qué es lo que está pasando. Y si el hombre ve algo raro en su esposa, no, examinémonos nosotros si es que yo como esposo soy el culpable. Porque aquí desde un principio todo mundo le echa las culpas a los demás. Nadie queremos hacernos cargo de nuestros errores. Así le pasó, hermanos, a aquella pareja allá en el huerto del Edén. Y dijo Eva: Señor, pero yo no tengo la culpa, fue la serpiente que me engañó. Pero Señor, la mujer que me diste por compañera fue que me engañó. No, cada quien hagámonos responsables de nuestras acciones. El hombre saciado, dice, desprecia el panal de miel. O sea, un hombre saciado sale a la calle, puede haber lo que vea, pero anda completo, anda lleno y no necesita de lo que esté en la calle porque lo tiene todo en casa. Pero el hombre que está insatisfecho, que tiene una esposa amargada, hermanos, que lo desprecia y por todo lo demás, y sale a la calle y hay otra que lo atiende bien, se siente realizado. Y la esposa dice: este es un sinvergüenza, no, hermana, pongamos las cosas en su lugar, pongamos las cosas en orden para que Dios pueda manifestarse en nuestra familia. Dice la palabra de Dios que cuando el rey Asa estuvo por 10 años, hubieron 10 años de paz, 10 años de tranquilidad, 10 años donde el enemigo no penetró. Hubo, hermanos, un ambiente espiritual, un ambiente bueno, porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que edificar todos estos muros, y en este caso el muro, hermanos, del cuidado y la dedicación en la relación de pareja. Bendito sea el Señor. A nuestros hijos no les gusta que nosotros como esposos estemos discutiendo. A nuestros hijos no les parece eso, porque para nuestros hijos nosotros como padres somos sus héroes. Y nosotros como héroes, ellos nos quieren imitar
Y seguro estoy que esas discusiones no las quieren imitar. Bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hombre hambriento todo lo amargo le es dulce. O sea, él agarra lo que sea. Un hombre hambriento agarra lo que sea, lo que se encuentre en primer lugar, pues anda hambriento, y aunque sea amargo, dice que es dulce. ¿Sí? No hay amenes, no importa. Una persona con hambre, hablando, hermanos, de la comida, una persona con hambre, mire, hasta hojas de jocote con sal. ¿Nunca han comido hojas de jocote? Entonces, hermanos, así dice el proverbio acá. Es necesario, hermanos, edificar el cuidado y la dedicación en la relación de pareja. ¿Por qué no sentarse cuando hay problemas? ¿Por qué no sentarse y decir, mira, o mire, como no sé cómo se trate? Tenemos que hablar. Tenemos que sentarnos en el orden bíblico. Hablar de aquellas cosas que no están funcionando bien. Pero el problema es, hermano, que muchas veces reina el machismo tanto en el hombre como en la mujer. Muchas veces, hermano, cualquiera de los dos sienta cabeza y dice, hombre, las cosas están mal, ¿por qué no hablamos? ¿Qué voy a hablar con vos? ¿Por qué no discutimos esto? ¿Por qué no nos sentamos y hablamos y vemos qué solución les dan a estos problemas? No, yo no estoy dispuesto a hablar con nadie, yo no me estés hablando. Y más que todo en ustedes, hermana, sucede eso. Porque muchas veces uno como hombre es el que piensa y dice, hombre, estoy mal, yo soy el jefe de la casa y tengo que hablar, tengo que poner orden en la casa. Entonces, y el enemigo, hermano, mire, cuando alguien de la pareja quiere hablar y el otro no quiere, este que no quiere, tiene un espíritu del enemigo dentro de su vida. Porque Dios no quiere que hayan, hermanos, rupturas o separaciones y que el enemigo haga lo que quiera, hermanos, en su vida. Dios nunca fue su idea esa desde el principio. Dios siempre ha querido que todas las personas vivamos en el orden bíblico. Y en este caso, hermanos, en el orden bíblico matrimonial, donde cada uno de nosotros sabemos las responsabilidades y los derechos que nosotros tenemos. No debemos ser ajenos a ellos. Entonces, fuera de los muros de nuestra familia pueden haber tentaciones muy atractivas, pero cuando alguien se siente cuidado, valorado, satisfecho en todas sus necesidades afectivas y físicas, no necesita buscar nada fuera de casa, pues dentro de los muros de su casa lo tiene todo lo que necesita. Bendito sea el Señor. Ya vimos, mis estimados hermanos, que es necesario edificar los muros de protección alrededor de nuestra familia. Dijimos el muro de la oración, el muro de la disciplina y la amonestación, el muro del temor a Dios y el muro del cuidado y la dedicación en la relación de pareja. Esos son muros de protección. Estos son muros de protección que sirven para evitar que el enemigo entre a nuestra familia. Veamos otra clase de muros. Y son, hermanos, los muros que hay que edificar, los muros de contención. Los muros de protección, dijimos, que son, hermanos, para evitar que el enemigo entre. Pero los muros de contención sirven para soportar la presión desde adentro de nuestra familia. Los muros de contención. Dijimos que los muros de protección sirven para que el enemigo que quiera entrar no entre. Pero los muros de contención son para poder soportar, para poder aguantar, para poder soportar la presión que surge desde adentro de la familia. Usted va a ver las murallas, una ciudad amurallada, hermanos, nadie va a entrar. Pero dentro de esa muralla también hay muros de contención.
o barreras. ¿Se ha fijado que hay unos grandes muros así que tienen unos taludes de tierra para que no se deslicen, para que no se caigan? Esos son muros de contención. Están soportando un peso, están soportando una carga. Entonces, en el sentido familiar, también es necesario, hermanos, poder edificar muros de contención que sirven para soportar la presión que surge desde adentro de nuestra familia. Algunos de los muros de contención que necesitamos edificar en nuestra familia son los siguientes: la firmeza de carácter. La firmeza de carácter. En Tito capítulo 3, versículo 8 dice la escritura de la siguiente manera: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Mire cómo dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Con firmeza. Escuche lo siguiente: muchos adolescentes y jóvenes ejercen presión sobre sus padres para tratar de vivir como viven sus amigos inconversos. Muchos jóvenes y adolescentes ejercen presión sobre sus padres para que les den el permiso de vivir como viven sus amigos que son inconversos. Es decir, ¿usted cree que como padre de familia no es fácil, o como madre de familia no es fácil, ver que su hijo o su hija se está inclinando por el lado equivocado? Y todavía le está diciendo: mamá, papá, dame permiso de hacer como hace mi amigo o como hace mi amiga. Entonces, ante eso, el padre o la madre tiene que tener un muro de, hermano, en esta ocasión, de retención. Un muro de contención. Y en este caso es el muro de la firmeza de carácter. Es decir, por lo menos los hijos de hoy como que tienen un poco de más verborrea, si le podemos llamar así, para con nuestros padres. Quizás quiere hacer algo que él sabe que no le conviene, y más que todo las mamás: mamá, dame permiso, hombre. ¿Por qué no me das chance, mamá, de esto? Mira, fíjate que voy a salir con Elena, con mi amiga Elena. Pero no es Elena, no es el enano. Así dijo una vez: mamá, deme permiso de ir con Elena. ¿Y quién es Elena? No, con el enano, mamá, le dice. Así le decían al peludo ahí en la ciudad, hermano, así, peludo o pelón. Entonces, hermano, allí está ejerciendo una presión sobre sus padres. Entonces el padre tiene que tener ahí un muro de contención, que es, hermano, la firmeza de carácter. Es decir, si un padre le dice no, es no. No va a estar esperando que su hijo le diga: mire papá, mire mamá, fíjese que ya me dijiste que no, pero dame. No, te dije que no. Y no es no. Pero qué problema es cuando a veces nuestros hijos le dijimos no, pero nos convencieron. Andate pues. Esa no es una firmeza de carácter. Esa no es una firmeza de carácter. Entonces, mire, nuestros hijos nos miden a nosotros hasta dónde llegamos. O sea, el tiempo de hoy no es como antes. Nosotros decíamos a nuestros padres: papá, esto y esto. Ni nos decían ni sí ni no. Solo nos volteaba a ver un poco fuerte y ya sabíamos que era un no. Y no volvíamos a insistir nunca jamás otra vez. Así era la vida de antes. ¿Y por qué los hijos de hoy no son así como antes? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los hijos? Nosotros, los padres, que nos hemos ablandado. Muchas veces los padres de hoy como que somos más lastimosos que los de antes. Antes no le tenían lástima a uno. Antes, digo, la gente de antes, nuestros padres tenían firmeza de carácter. Cuando ellos decían no, era no. Y cuando había una orden, no se discutía, solo se cumplía. Así como en el ejército.
que las órdenes no se discuten, sino se cumplen, sea que a la persona le guste o no le guste. Pero ese es el orden de Dios. Entonces debemos de edificar también los muros de contención y en esta oportunidad la firmeza de carácter. Muchos adolescentes y jóvenes ejercen presión sobre sus padres para tratar de vivir como sus amigos que no son cristianos. Ejercen presión para ir a los lugares donde sabe que no debe de estar. Pero ante esa presión se necesita un padre y una madre que tenga firmeza de carácter. Dijo el Señor que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Mateo 5:37. Así dijo el Señor. Entonces, como padres de familia, nosotros tenemos que tener esa firmeza de carácter. Y para todos los hijos, cuando nosotros como padres tratamos la manera de ser firmes, no es por hacerles daño, al contrario. Es porque nosotros como padres, como viejos, estamos viendo lo que ustedes no ven. Bendito sea el nombre del Señor. Otro muro de contención que necesitamos edificar en nuestra familia es el castigo. El castigo. Proverbios 19:18 nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Es decir, de nada le sirve a usted que a un muchacho o a una muchacha de más de 20 años para arriba usted que esté queriéndole dar con un garrote. Eso no va a servir de nada. Eso era antes. Dice un viejo dicho por allí que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Entonces, mis hermanos, es necesario también para nosotros poder edificar un muro de contención y en esta oportunidad el castigo. Nuestros hijos tienen que tener la seguridad que pasar por alto los límites establecidos en casa traerá como consecuencia un castigo. Mire, padre de familia, si nosotros le dejamos pasar una a nuestros hijos, una desobediencia, ya estuvo que nos echaron a la bolsa. Porque nuestros hijos nos miden a nosotros. Los hijos de hoy se aprovechan de nuestra mano blanda. Se aprovechan de nosotros y ellos lo saben. Entonces, pero el hijo debe de tener la seguridad que si pasa por alto los límites establecidos en casa, esa desobediencia traerá como consecuencia un castigo. Un castigo. Si no hay una consecuencia a la desobediencia o a la rebeldía, entonces no estamos abriendo una pequeña grieta en el muro, sino estamos abriendo una puerta para que el enemigo entre. Una puerta para que el enemigo entre. Y cuán orgulloso se siente uno de padre cuando nuestros hijos nos ponen en alto. Cuán orgulloso nos sentimos como padres, como madres, cuando nuestros hijos, hermanos, son fieles, son obedientes y han podido, hermanos, acatar nuestras instrucciones, nuestras indicaciones, el temor a Dios y todo lo que le menciona la palabra del Señor. Uno se siente orgulloso, se siente honrado de tener a hijos que son obedientes y que honran al Padre. Pero ¿qué le parece cuando nuestros hijos lo deshonran? Es duro. Es duro que le digan a una madre: mire, señora, vaya a traer a su hijo que está allá tirado en una cuneta, todo mosqueado. Eso es duro. Es un sufrimiento para una madre, para un padre de familia, hermano. Más para las madres que son un poco más sensibles. Entonces, mis estimados hermanos, debe de haber en nuestra casa, hermanos, o debemos de edificar un muro de contención, hermanos, llamado el castigo. Es decir, esto a medida de los años han ido transcurriendo, se ha ido perdiendo. Porque con las leyes que hay hoy, hermanos, ya nadie puede castigar a sus hijos.
y le sale más barato al Estado darle prioridad a que los hijos se eduquen en casa, a que estén tratando de educarlos dentro de una cárcel, cuando puede haber una prevención antes de todo lo que recorrió este individuo. Entonces, pero como hijos entendidos también debemos de comprender de que si nos acercamos y tratamos la manera de poder ubicarnos en los lineamientos de Dios, las cosas pueden ser mejor para toda una familia entera. Vamos a ir terminando, y otro muro de contención que necesitamos edificar es la comunicación directa y sincera. La comunicación directa y sincera. Cuando nuestros hijos ven que nosotros somos mentirosos, ellos también van a aprender a ser mentirosos. Proverbios capítulo 25, verso 11 dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y la versión habla hoy, dice: las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata. Es decir, que debe de haber una comunicación sincera y en el momento oportuno dentro de la familia. En el momento oportuno. En el ambiente matrimonial es muy necesario tener una plática directa y sincera para expresar aquellas cosas que hemos observado en nuestra pareja que podrían llegar a afectar nuestro matrimonio, y así, hermanos, de esta manera poder corregirlos. Poder corregirlos. Como familia, si nosotros nos ponemos de acuerdo a vivir bajo los lineamientos del Señor, entonces las cosas nos van a ir bien. Las cosas van a ir mejor en nosotros. Pero cuando nos apartamos, hermanos, de los lineamientos de Dios, entonces las cosas nos van a ir mal. Por último, y con esto terminamos, si nosotros hemos descuidado los muros de nuestra casa, no esperemos más para reconstruirlos. Cuando los ejércitos enemigos destruían los muros en los tiempos bíblicos, y cuando aquellos que vivían dentro de aquella ciudad volvían a su ciudad, lo primero que hacían era reconstruir los muros. Lo primero que hacían era tener seguridad. Y en esta oportunidad nosotros, hermanos, si hemos descuidado todas estas cosas, volvamos a reconstruirlos. Quizás para los que tenemos hijos pequeños, hermanos, está fácil de arreglar el problema. Pero para aquellos hijos que crecieron y que ya no se puede hacer nada por ellos, pues Dios que los bendiga. Ellos tienen la suficiente edad para poder comprender y entender el bien y el mal. El padre y la madre salió de su responsabilidad cuando fueron niños. Y si no hubo responsabilidad, porque surge otro fenómeno también, hermanos, que muchos de los hijos que son rebeldes fue por la mala educación de sus padres. Un padre borracho en una familia, hermanos, ¿qué puede enseñarle a sus hijos? Una madre descuidada en su familia, ¿qué pueden aprender sus hijos de ellos? Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios y conocemos la ley divina, es menester y será demandado de nosotros si no hacemos como Dios quiere que nosotros hagamos. Cuidemos siempre nuestras familias, hermanos. Nuestros hijos, dice la palabra del Señor, que son herencia de Jehová para nosotros. Y si no nos cuidamos nosotros, ¿quién los va a cuidar? Nosotros tenemos que permitir ser amigos de nuestros hijos. No solamente como padres, sino amigos de ellos. Que ellos puedan confiar en nosotros lo que les pasa en su vida. Porque lo que sucede es que cuando como padres, como madres, no somos amigos de nuestros hijos se van a pedir consejo a la persona equivocada y no le va a aconsejar bien, le va a aconsejar mal. Hagamos nuestra labor que nos corresponde a nosotros y que el Señor, hermano, nos bendiga.